Saludos desde Ciudad de Dios, soy el pastor Alex Alvarado y realmente estamos agradecidos y muy honrados con su sintonía. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia y con gran provisión y bendición. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, pero antes tengo un texto bíblico que va a ser de bendición antes de dar la enseñanza del Espíritu Santo de hoy. Y está en Isaías 60. Este es un mensaje para el pueblo de Dios. Aquellos que temen al Señor. Buenas noticias de parte del Señor. Siempre hay buenas noticias. Isaías 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Me impresiona este mensaje porque habla de la tierra en problemas, de las naciones en oscuridad, de conflicto en las naciones. Pero dice aquí, mas sobre ti resplandecerá la gloria de Yahvé, vendrá sobre ti su luz, resplandece, alégrate, porque crisis en las naciones, pero el Señor Yahvé, el Señor Jehová, el Señor de los ejércitos, nuestro Dios, está con nosotros. Y dice, sobre ti amanecerá el Señor, gloria al nombre del Señor, y su gloria va a resplandecer sobre ti. Muy bien. Bendiciones una vez más. Estamos estudiando durante este tiempo acerca del avivamiento, la impartición del Espíritu Santo. Y hoy le hemos llamado impartición del Espíritu 3, o sea, llevamos ya varias en estas enseñanzas. Comenzamos desde el Antiguo Testamento viendo al Espíritu Santo siendo repartido, viniendo sobre las personas, sobre grupos de personas. Ha sido un estudio maravilloso. Y hoy nos toca avanzar un poco más. Hoy vamos a ver el derramamiento del Espíritu en un grupo pequeño, un grupo de personas que podría ser su familia, podría ser su grupo de conexión, su célula, cualquier cosa, cualquier reunión. Esto puede pasar en medio de nosotros. Preparémonos. Antes voy a dejar una pregunta en la mesa para todos los que nos están viendo y de una vez reiterar nuestra bienvenida cariñosa a nuestro público católico. Gracias por estar con nosotros. Una pregunta para contestarla en un minuto más adelante en el mensaje. María, la madre de Jesús. Oiga la pregunta. María, la madre de Jesús, ¿fue carismática? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta sería, ¿fue llena del Espíritu Santo y habló en lenguas? Es una pregunta para ver sí o no y por qué y dónde se demuestra eso. Entonces le dejo la pregunta allí latente que ya la voy a contestar en un minuto. La otra pregunta que me llegó, que también trataremos de contestar al final, es esta. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Hablé en lenguas hace años y no lo volví a hacer. ¿Qué pasa conmigo o qué debo hacer? Esa respuesta con todo gusto al final y en el transcurso tal vez de la enseñanza. Gracias por sus preguntas. Muy bien. Mire, el día de hoy vamos a ir a un texto bíblico que es en Hechos 19, donde Pablo llega a la ciudad de Éfeso, una ciudad ya en Turquía. Y vamos a leer a partir del versículo número 1, Hechos 19, 1. Ese es nuestro pasaje y de inmediato paso a leerlo. Vamos a ver qué nos enseña esto acerca de la impartición del Espíritu. Algo lindo viene para su vida el día de hoy. Dice así, mientras Apolo estaba en Corinto, este Apolo es un maestro de la Biblia, un predicador muy fogoso de la iglesia antigua, de los tiempos de Pablo, y se menciona aquí y tiene cierta importancia para nosotros en este momento. Vamos a ver, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró algunos que habían creído en el Mesías y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron, no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Pablo les dijo,
Entonces, ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron, nos bautizamos por el bautismo de Juan el Bautista, que el Juan el Bautista nos enseñó. Entonces Pablo les dijo, Juan Bautista a la gente le pedía que se bautizaran para que Dios los perdonara. Pero también les dijo esto, que tenían que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron eso, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de estos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensajes de parte de Dios. Este episodio es muy interesante y me gusta muchísimo, pero antes de que sigamos adelante se me vaya a olvidar, como dice aquí que hablaban en lenguas, les preparé este pequeño estudio, ¿qué es hablar en lenguas?, que está disponible para usted en forma gratuita en la página ciudaddedios.com. ¿Qué es hablar en lenguas? Aquí lo tengo, ahora tal vez le vamos a hacer un pequeño resumen. Bueno, vuelvo al relato. Aquí estamos muy contentos. Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Este grupo va a constituir después una iglesia muy importante en la historia del cristianismo, la iglesia en Éfeso. Primero comenzó con un puñado de personas que ignoraban acerca de casi de todo, pero habían creído, estaban tratando de acercarse a Dios, pero no tenían toda la enseñanza correcta. Y ellos decían que eran cristianos porque habían escuchado algo de eso. Eran unas 12 personas. Así comenzó una iglesia, con 12 personas. Cualquier parecido con Ciudad de Dios no es mera coincidencia. Ahí comenzó la gente y entonces Pablo los nota, habla con ellos y nota que algo les falta. Es extraño, discierne como que no están muy bien empacados espiritualmente. Y entonces les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, perdón, ni siquiera hemos oído usar el Espíritu Santo. No sabemos nada del Espíritu Santo. Nadie nos ha enseñado nada del Espíritu Santo. Y entonces, ¿ustedes en qué están? Les dice, bueno, nosotros nos bautizamos, venimos desde Juan el Bautista. Lo que él enseñó, ese bautismo, dice, no puedo creerlo, estaban bien atrasados. Y entonces Pablo inicia diciendo, bueno, déjenme explicarles bien, Juan el Bautista no era el Mesías. Juan el Bautista anunció que vendría el Mesías y que todos deberían creer en él, esto es, en Cristo Jesús. Entonces ellos, entusiasmados, recibieron a Cristo en sus corazones, se bautizaron en agua y Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Inmediatamente recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y a hablar las maravillas de Dios. Impresionante. Bueno, es un relato muy simpático, pero ¿qué aprendemos de él? ¿Por qué estas personas no habían oído siquiera al Espíritu Santo? Estaban algo mal discipulados. ¿Quién los discipuló así? Porque tenían un conocimiento parcial de las cosas de Dios. No tenían la enseñanza completa. Eso es muy frecuente, que las personas conocen una parte nada más del mensaje cristiano, pero no toda la verdad les ha sido revelada, aunque de todo corazón y con toda su alma quieren conocerlo. Así es, muchas las personas que están parcialmente enseñados, no tienen toda la enseñanza, o algunos incluso están mal enseñados. Bueno, habrá ejemplos de eso. Entonces, estaban bastante atrasados porque imagínense, se habían quedado con el bautismo de Juan el Bautista. Estamos hablando, estaban bien desubicados. Bueno, ¿quién los instruyó? Vamos a seguir las pistas aquí, vamos a hacer un examen forense. ¿Quién discipuló a estos que los dejó, digamos, medio enseñados, mal discipulados? Y aquí la Biblia va a delatar al maestro. Vamos a buscar acá.
quién los discipuló. Y ahí mismo, unos versículos anteriores, en el capítulo 18, nos dice quién fue el maestro que tampoco él tenía toda la enseñanza correcta. Oiga esto, oiga esto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Aquí llegó. Ya sabemos quién fue el que llegó primero. Apolos llegó primero que Pablo. Este Apolos tiene nombre griego, pero es un cristiano y es judío. Natural de Alejandría, imagínense, era de Egipto. O sea, mire la nacionalidad que tenía. Este Apolos era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Alguien lo había discipulado, ¿sí?, a él. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan Bautista. Aquí encontramos el problema. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, aquí hay dos maestros de la Biblia que eran amigos de Pablo, compañeros de Pablo, que ellos sí sabían la doctrina cristiana, conocían mejor la enseñanza, que se llamaban Priscila y Aquila, un matrimonio, y ellos le tomaron aparte y dijeron: venga acá, Pablo, venga para explicarle mejor. Lo oyeron predicar y dijeron: sí, mucho celo, mucho fervor, pero no está muy clara la enseñanza. Entonces lo tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Qué lindo esto, hermano. Esto me conmueve por varias cosas. Bueno, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos los animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieren, y llegando allá fue de gran provecho para los que estaban allí en la iglesia, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto es algo que realmente conmueve nuestro corazón. Permítame, antes de seguir y luego orar por la impartición del Espíritu Santo. Apolos es el típico creyente. Oigan las cualidades de Apolos. Apolos tiene cualidades muy, muy interesantes que a nosotros nos tienen que llamar la atención. Era un varón, era judío, cristiano, muy sincero, muy elocuente, buena oratoria, un buen predicador, un gran maestro. No estaba bien instruido en el camino cristiano, pero conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y lo interesante es que él, a pesar de que era muy conocedor de la Biblia, muy elocuente, muy fervoroso, un gran maestro y predicaba con mucho anhelo, pues le faltaba un poco la doctrina cristiana que no estaba entendiendo bien. Entonces, este matrimonio lo toma, le enseña, lo discipula, él acepta ser discipulado, él acepta ser enseñado, él acepta crecer en conocimiento. Oiga, qué interesante. Permite que le enseñen, no se queda con lo que tiene, no se queda con las tradiciones que está enseñando, no se cerraba a decir: no, ya no aprendo más, yo lo que tengo me dijeron y ya eso es, sino aceptó que lo enseñaran. Apolos es el mejor ejemplo de un buen discípulo. Note que, aunque no lo estaba haciendo bien y se equivocaba, pues simplemente se dejó corregir y va para adelante. Y cuando llegó a otros lugares a predicar, ya bien formado, ya entendiendo bien la doctrina, dice que fue de gran provecho y gran bendición a la gente. Era un discípulo humilde, poderoso en palabra, conocía mucho la Biblia, se dejaba enseñar. Y claro, cuando estuvo en Éfeso, enseñó mal a la gente, a estos 12, que luego Pablo se topó con ellos y les pregunta: ¿ustedes cómo están de doctrina? No, había cosas que no sabían ni entendía, porque quien los enseñó, pues tampoco sabía mucho. Así que uno va heredando a los demás y a veces de generación en generación van pasando enseñanzas o a medias o mal enseñadas o mal aprendidas. Son un problema porque bloquean la acción de Dios en la persona. Si no tenemos la doctrina correcta, por ejemplo, de Jesucristo, no tenemos una experiencia de salvación. Si no tenemos la doctrina correcta del Espíritu Santo, pues estamos privándonos de la experiencia del Espíritu Santo. Y hay personas bloqueadas mentalmente porque en algún momento escucharon enseñanzas equivocadas y no permiten que el Espíritu Santo haga maravillas en sus vidas porque están bloqueados. Ahora,
Miremos esta parte rápido. Pablo le dice a estos discípulos, miren, ustedes no conocen al Espíritu Santo, voy a explicar de qué se trata. Y en un versículo, este es impresionante, les hace un resumen del Evangelio. Un resumen en ¿cuántas palabras? Entonces, es esto. Sí, Juan el Bautista vino, pero no era el Mesías. Él venía a anunciar que vendría el Mesías. Era Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo aquel que en él creyere va a ser salvo. Ellos inmediatamente dijeron, queremos a Jesús. Así que creyeron. Pablo vio que ya habían creído bien quién era Jesucristo. Los bautiza y después él sabe que les falta algo. Pablo es un hombre enviado de Dios y él discierne que necesitan recibir la impartición del Espíritu. Así que ora por ellos y viene sobre ellos el Espíritu Santo, los llena y esa impartición, como ya hemos visto en muchos pasajes, viene acompañada de manifestaciones carismáticas. En este caso, hablaron en lenguas, profetizaban y glorificaban a Dios hablando de las maravillas de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo no va a pasar desapercibido. Una experiencia con el Espíritu Santo, algo va a producir en nosotros, transformación, bendición, muchísimas cosas hermosas. Entonces, si Pablo pensaba que estos discípulos no estaban bien enseñados y ocupaban una experiencia de salvación y a la par ser llenos del Espíritu, es muy frecuente eso. En la población es muy frecuente. Personas que no han recibido las enseñanzas correctas. Entonces, en primer lugar, debes recibir, como hicieron ellos aquí, leo para ver el pasaje como lo dice. Dice acá, cuando ellos oyeron esto, se bautizaron aceptando a Jesús como Señor. Aceptaron a Jesús como Señor. Y entonces Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. ¿Y qué pasó en Éfeso? Nace una iglesia poderosa, muy especial, de la cual se habla muchísimo en la Biblia más adelante. Así nacimos. Les conté el otro día que nacimos de un grupo de jóvenes, Ciudad de Dios, tiene herencia carismática católica. Nosotros no venimos de un movimiento evangélico, venimos de un movimiento católico y comenzamos buscando a Dios sin saber nada. Éramos estos 12 discípulos, así perdidos como esto, tan perdidos. Ni siquiera, dicen ellos en la Biblia aquí, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. No sabíamos nada de nada. Pero ¿saben qué? Teníamos hambre de Dios. Comenzamos a buscar. Esa es la historia de lo que Dios hace. Este es el elemento de la historia siempre de lo que Dios hace. Inquieta un grupo de personas y dicen, yo necesito o recibir o recibir, volver a buscar mi experiencia con Dios. Ahora, no se resigne, como vamos a ver en este estudio sobre qué es hablar en lenguas, que le pongo acá, no, yo nunca voy a hablar. No, espérese, si no lo ha hecho todavía no significa que no va a suceder. Al final de este estudio, que es hablar en lenguas, que usted lo puede bajar de la página de la iglesia, pongo aquí, no todos los creyentes hablan en lenguas, pero no hay ningún motivo para no pedirlo. No hay ningún motivo para. Si lo anhela, no hay razón para no recibirlo. Es interesante. Entonces, no se bloquee mentalmente y permita que Dios lo haga en su gracia y en su bondad. Bueno, ahora, diremos lo siguiente. Noten la respuesta de las personas. Dios espera una respuesta de nosotros al escuchar el Evangelio. Apolos, pues tiene una revelación parcial. Esa revelación parcial se las enseñó a los discípulos y así vivían ellos incompletos, con experiencia incompleta. Mire, el cristianismo es experiencia con Jesucristo, experiencia con el Espíritu Santo. No solamente son ideas, no es doctrina, no son ceremonias, es experiencia con Dios. Entonces les contaba que comenzamos a buscar un grupo de jóvenes. Yo en ese momento tenía problemas con las drogas y había perdido el control de mi vida en ese sentido. Y pues comencé
asistir allí a reuniones. Inclusive durante la reunión yo fumaba mis cigarrillos y demás. Era un hippie y estaba allí, pero quería saber qué era cierto. Y quería buscar por mí mismo, quería conocer por mí mismo si era cierto lo que estaba pasando. Yo era muy estricto y decía, a mí nadie me manipula, a mí nadie me dice nada, yo tengo que descubrirlo por mí mismo. Yo así he sido una persona difícil. Pues, pero inicié mi búsqueda sincera y ahí me metí. Reuniones en carismáticos. Voy a contar dónde estuvimos. Hay un lugar que aquí, pues en San José, Costa Rica, que se llama Colonia Kennedy. Ahí había un salón donde a veces nos reuníamos, otra vez en un lugar que se llama Atillo 2, otra vez y luego que hicimos el grupo, íbamos de casa en casa. Algunos de los que me están escuchando saben que sus propias casas fueron recinto de bendiciones, de muchas reuniones de oración y de cántico y demás. Y no puedo citarlas todas porque ni tengo autorización para decirlas, y también pecaría de olvidarme de alguna. Y pastor, usted me mencionó y yo no quería que dijera nada, entonces mejor yo tengo cuidado con eso. Pero en muchas casas fuimos, oiga, pandereta en mano. Oiga, hermano, eso era importante. Si usted estaba armado de una pandereta, ahora sí se armó el culto. Y la pandereta era importante, se la peleaba la gente, no había. ¿Y saben qué hicimos? Hicimos un rol de pandereta, así escrito acá, rol de pandereta. Sí, en tal día, en tal casa, fulana y fulana. Siempre había jovencitas que eran las que preferían. Y esto. Había, para que no haya problema, porque todos querían la pandereta, entonces había un rol para tocar la pandereta. Qué lindo, Dios es bueno y su misericordia. Entonces ya sabíamos a quién le toca. Entonces y había luego un director de pandereta que era el que asignaba los campos porque la pandereta era. Oiga, sin pandereta no había bendición. Entonces, porque podíamos usar la pandereta, si no había guitarra, nos la jugábamos con eso. Esto nos decían los panderetas, ¿no? Por eso nació la pandereta, porque la pandereta era deli y dale. Y los cantos, era que me gustaría que algunos de ustedes me recuerden los cantos de esos que cantábamos en las casas. ¿Se acuerdan? Yo tengo algunos en la mente aquí, pero después los digo. Y que eran como eran himnos de clásicos. Si no se cantaba ese, y la gente lo pedía, el otro, y era aquella bendición y dele, ¿verdad? Y eran tantos, y eran corridos y dele, y lo otro, y la bendición, hermano, eran cánticos muy genuinos de la época, para el momento. Y la alabanza, la música era importantísimo, alabar a Dios, nos llenamos del Espíritu con alabanza, eso no podía faltar. El día de hoy, Ciudad de Dios es una iglesia de adoración, amamos la adoración, somos adoradores, siempre en búsqueda de una mejor adoración para Dios. Y los cánticos que suben delante del Señor aquí, pues quebrantan nuestro corazón. No nos hemos vuelto a hacer, ¿verdad?, juntos aquí, pero hay que ver cuando la gente adora, ¿no, hermano? Esto sí, usted no puede perderse eso. No sé cómo algunos faltaban al culto, bueno, perdónalo, Señor, pero es impresionante. Pero ahora usted pregunta, y pastor, ¿y eso qué? Eso es lo que le voy a preguntar. Pregunta, ¿se puede repetir la experiencia con el Espíritu Santo? Busquemos en la Biblia la respuesta. Y voy a usar de ejemplo un apóstol, a San Pedro. Alguien le pregunta aquí, voy a contestar la pregunta primero, las dos preguntas primero, antes que se me vayan a olvidar, porque si no la pregunta era sobre María, la madre de Jesús, ¿verdad? Sí. La pregunta es si María, la madre de Jesús, fue llena del Espíritu Santo y habló en lenguas como los carismáticos. O sea, fue una carismática, bueno. Respuesta. Atención. Respuesta. Sí. María fue llena del Espíritu Santo y habló en lenguas. Pastor, pero ¿cómo saben? Lo leí en la Biblia. O sea, lo leí antes de venirme. Ahí estaba. Ahí está todavía. Esos textos bíblicos están en Hechos capítulo 1. Voy a leerlo porque tal vez se quedan con la duda algunos. Hechos capítulo 1. Están reunidos los apóstoles, ¿verdad?, con la gente allí, alrededor de 120 personas el día de Pentecostés, y veanla, hacen la lista de los que están presentes.
Y ahí viene la lista, dice en el versículo 1:13, hay una lista, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Felipe, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Judas, Simón, etc. Todos estos perseveraban unánimes en oración, oiga, momentos antes del Pentecostés, y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. María estuvo en el Pentecostés. Y luego dice, mientras estaban en esa unidad orando, y cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos, esas personas con estas mujeres. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que estaban allí, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a ver el escenario entonces ellos están sentados orando. Ya llevan 10 días de oración. Ahí estaba María, la madre de Jesús también, dentro de ese círculo con los apóstoles. Vino el Espíritu Santo, Pentecostés con todo su poder, todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos hablaron en lenguas. Ahí estaba María, también es la respuesta. María sí habló en lenguas. Entonces la otra pregunta es, ¿qué pasa si alguna vez hablé en lenguas, luego lo abandoné, no sé, me enfrié? ¿Cómo reactivarlo? Le voy a contestar la pregunta con esta parte que voy a terminar ya después de esto. Aquí tengo un ejemplo de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo también el día de Pentecostés y habló en lenguas. Pero dice en Hechos 4, verso 8, más adelante, ¿no? Pasaron los días. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, ok, Pedro otra vez lleno del Espíritu Santo, segunda vez, lleno del Espíritu Santo. Voy a seguir. Hechos 4, 31, para ustedes, 31. Y dice, cuando hubieron orado, los discípulos estaban orando allí, con Pedro también, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Otra vez Pedro allí. Ya tenemos al menos 3 ocasiones en que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, en este caso es un caso extraordinario. El edificio se conmovió, tembló del poder de Dios cuando descendió. Bueno, yo sé que ha estado temblando en estos días, bueno, al menos en Costa Rica tiembla con frecuencia. Esperemos que el próximo temblor sea la venida de un avivamiento sobre nuestras vidas. Tembló el edificio, fueron todos llenos del Espíritu Santo, ya habían sido llenos antes, fueron llenos de nuevo. Ya llevo aquí 3 veces en que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué algunos que hablaron lenguas en cualquier iglesia que sea, un tiempo, ahora dicen que ya no necesitan porque hace 30 años hablaron lenguas? Puede ser lleno otra vez del Espíritu, con poder. Y para terminar entonces les digo esto. El hablar en lenguas tiene un significado muy especial. En este estudio que les preparé, que está, como les dije yo, hago una diferencia entre 2 tipos de lenguas, que es lo que confunde a algunos, ¿verdad? Yo lo he escuchado a algunos enseñando y están confundidos. Uno es el término glosolalia, que es hablar una lengua desconocida, y otra es xenoglosia, que es un idioma conocido. En Pentecostés, escuche, en Pentecostés hablaron idiomas conocidos. Por ejemplo, árabe, arameo, hebreo, por decirles algo, latín, griego, etc. Ellos hablaron esos idiomas porque los judíos habían venido de varios países que hablaban esos idiomas y estaban reunidos allí para la fiesta. Bueno, pero 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 nos va a relatar que
hay otro tipo de lenguas que es la lengua angelical, que es la que se usa en forma devocional, aquellas que están para hablar con Dios. Pablo dice, el que habla en lengua extraña, habla a Dios en intimidad, para crecer espiritualmente, para adorarlo. Entonces, hay lenguas que son para el uso del creyente en su relación con Dios. Y también hay don de lenguas para dar mensajes a una comunidad breves. Y Pablo enseña que todo debe hacerse en orden. Bueno, es un tema muy extenso, lo voy a dejar ahí. Pablo también fue lleno del Espíritu Santo, como lo hablé el otro día, cuando un discípulo llamado Ananías le puso las manos, y luego más adelante, en el capítulo 13 por allá, dice que Pablo fue otra vez lleno del Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué nosotros no quitamos un poco de doctrinas, esto que nos ha enseñado, y por qué no le pedimos al Espíritu de Dios que nos llene de nuevo, olvidando su experiencia o tenga o no tenga experiencia pasada? Eso no importa. ¿Por qué no tenemos hambre de nuevo? ¿Por qué no le pedimos que nos llene otra vez y se active de nuevo? Tal vez usted dice, bueno, yo lo hablé hace tiempo, no volví, porque tal vez yo entiendo que el movimiento carismático comenzó a descender en la década del 80. Yo expliqué por qué, y ahí se descendió. Y ahora no es lo mismo, ya no está el mismo fuego, se fue. Pero puede volver. Entonces voy a orar para que el Espíritu Santo se active en nosotros y nos llene con su poder. Vamos a orar. Padre, oremos juntos. Padre bueno, gracias. Gracias por la salvación que solo tenemos en Jesucristo. Hoy, al igual que los discípulos de esta historia, recibimos a Jesucristo como el Señor en nuestro corazón. Gracias por la salvación. Te pedimos, Señor, que así como estos relatos de la Biblia, donde las personas son llenas del Espíritu Santo una y otra vez, yo necesito recibir otra vez o por primera vez la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu en mi familia, en los grupos, en las reuniones, como sucedió antes. Hazlo de nuevo, Señor. Envía tu Espíritu, trae un avivamiento que envuelva a los católicos, que nos envuelva a los evangélicos, a Ciudad de Dios. Señor, que venga un avivamiento en medio de un mundo en tinieblas, en crisis mundial, que venga de tu presencia tiempos de refrigerio y el poder del Espíritu venga haciendo maravillas en medio de nosotros. Nos humillamos para que en tu soberanía y tu solo consejo lo envíes, oh Dios. Y a toda persona que está allí, donde quiera que esté, en su casa o en su oficina, donde quiera que esté, te pido, Padre bueno, que seamos llenos del Espíritu Santo, que venga tu poder sobre nosotros, que venga la sanidad sobre nosotros, la manifestación del poder de Jesucristo en nuestras vidas, con salvación, con liberación, que se vayan las adicciones, que se vaya la enfermedad y que venga bendición y salvación en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos que se derrame nuevamente el Espíritu Santo como lo hiciste en el tiempo antiguo. Queremos ser llenos del Espíritu. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias. Qué privilegio haber estado juntos de nuevo, estudiando libros, Hechos de los Apóstoles, investigando acerca de lo que sucedió y de lo que va a venir. Pero luego les voy a contar que no solamente el avivamiento carismático hemos vivido. También en el año 96, 97 por allí, tuvimos 6 meses bajo la gloria de Dios, un avivamiento distinto, una visitación diferente, allá cuando éramos Shalom, algo inusual que solo los que estuvieron allí pueden contarlo. Y yo les voy a contar después todo lo que pasó allí, lo que vivimos en esa visitación localizada. Esa fue, no fue algo mundial como fue
el avivamiento carismático anterior, sino este fue menos, pero fue intenso, poderoso y tenía ciertas características que dejaron huella en muchos de los que estuvimos allí, y con gusto lo vamos a compartir después. La paz de Dios sea sobre su casa, su familia tenga provisión de Dios, paz, y Dios los guarde a todos en paz y en salud, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.